La Patria es América. Bueno, comenzamos la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios, gracias a nuestra gente de TV Caricuao, Radio Macarao, y seguimos saliendo por YouTube, esta gente que nos está viendo a nivel internacional también. Bueno, Rosa Mireya. Sí, tenemos por aquí algo muy interesante. El Papa Benedicto XVI en el año 2007 dijo el domingo en Brasil que no hubo imposición sino encuentro en la conversión al catolicismo de los pueblos originarios de América y celebró el enriquecimiento de la fe cristiana, hizo de las culturas precolombinas. La definición del líder de la Iglesia Católica hecha ante cientos de obispos latinoamericanos en el último día de una visita de 5 días a Brasil constata con acusaciones de genocidio y usurpaciones contra quienes vivían en América al momento del descubrimiento en 1492. Aún hay grupos indígenas que acusan a la Iglesia de acciones de muerte y explotación a sus ancestros en esa campaña, una gigantesca empresa que se inició con la llegada de franciscanos, jesuitas y dominicos en acuerdos con los reyes de España y Portugal y la Santa Sede. El anuncio de Jesús y de su evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña, dijo el pontífice en español. En 1992, Juan Pablo II, antecesor de Benedicto XVI, habló de luces y sombras en esa campaña, expresando que hubo en ella aciertos y desatinos, como en toda obra humana, y que los acontecimientos históricos controvertidos debían ser vistos en la perspectiva de su tiempo. El actual pontífice indicó el domingo que la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. En ese sentido, expresó que el proceso sirvió para fecundar sus culturas purificándolas, y afirmó que las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas. Benedicto VI se refirió a la campaña de conversión al catolicismo iniciada en América hace más de 5 siglos en la apertura de la Quinta Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, en la que los obispos y otros religiosos determinaran el rumbo de la acción pastoral de la Iglesia en la región. Joseph Ratzinger, por años guardián de la ortodoxia del dogma católico en el Vaticano, consideró natural que esa evangelización se haya producido. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. No, estoy de acuerdo. Muy fuerte, esto es muy fuerte. Es que yo he querido traer este tema para que nosotros podamos comprender la radical diferencia entre estos papas anteriores, que muchas cosas fueron muy buenos, pero cómo ellos ven la supuesta evangelización hace 500 años aquí. Yo hasta que no llegué a Venezuela no me daba cuenta de eso. Yo creía en eso y yo estaba de acuerdo. Pero cuando uno contacta aquí a esos originarios, a esa gente humilde que rechazó la evangelización de los españoles, ahora uno se da cuenta por qué. Esta manipulación, ¿qué diferencia hay entre estos dos planteamientos de estos dos papas a nuestro actual Papa Francisco? Totalmente distinto. Yo creo que es importante y es un deber, porque por eso este programa se llama La Voz del Pueblo de Dios, que como ustedes escucharon el extraordinario mensaje que el Espíritu Santo inspiró a mi hermano Johnny en el segmento anterior, creo que es importante que nosotros también alzamos nuestra voz como miembros de ese pueblo de Dios para rechazar categóricamente esta posición que es absurda. A uno le da como vergüenza y pena que esto se saca en público
porque mis queridos hermanos, sobre todo a nivel internacional, que están escuchando este programa y lo están viendo, aquí en Venezuela espero que tengan las cosas claras, pero ustedes que no conocen ni conocieron nunca a estos pueblos originarios humildes, sencillos, como lo decíamos en la primera parte de nuestro programa, entonces uno dice, ¿y cómo fueron evangelizados? Excepto, porque también hay que decir, por eso el Papa Juan Pablo II tenía razón cuando había sombras y luces, pero hubieron muchísimas más sombras que luces. Esas luces que fue el padre Bartolomé de las Casas y otros defensores de los indios, que se pusieron al lado de ellos, de los originarios, a defenderlos, porque en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia Católica Romana, junto con el Vaticano y el Imperio Español, vinieron aquí, en nombre de Dios, repito, no a evangelizar, sino a masacrar y a violar la cultura pura de estos originarios. Por eso nosotros hace varios años en Venezuela decretamos este día, el Día de la Resistencia Indígena. Estamos al lado de los que fueron humillados y pedimos perdón a Dios porque no les permitimos a ellos aceptar el mensaje puro y limpio del Evangelio de Jesús, que coincide mucho más con sus culturas originarias que con la civilización que trajo aquí el supuesto evangelio adulterado y vulnerado. Una iglesia que estaba, en vez de estar al lado del reino de Dios y su justicia, y al lado de esa gente humilde que decían que había que exterminarlo porque no tenían hasta alma. No tenían alma. Es una cosa increíble cómo se puede justificar una acción como esa. Lo que deberían de pedir perdón, le deberían de vergüenza en nombre de nuestra iglesia. Por eso es que yo creo que es importante la reevangelización. ¿Por qué? Porque nosotros aquí hace 500 años recibimos de los españoles un evangelio totalmente adulterado, acomodado a los intereses de la corona española y no a los intereses del reino de Dios. Por eso desde nuestro programa queremos hacernos solidarios este día y del abuso y de la masacre, el genocidio. Se eliminaron millones. En mi patria se eliminaron a todos. Yo oí un programa una vez. En Venezuela quedaron, y en Colombia, y en Perú, y en Bolivia porque tenían montañas, pero en mi patria Cuba eliminaron de la faz de la tierra a todos los originarios, los taínos, los siboneyes y los caribes que llegaron de aquí de Venezuela precisamente a Oriente. Aquí allá no quedó absolutamente nada, y no quedó absolutamente nada. Allí arrasaron. ¿Cómo es posible que ese pecado de genocidio pudiéramos nosotros justificarlo con estas declaraciones que acabamos de oír? Yo recuerdo una frase, una anécdota que la estudié cuando yo era un niño y no la entendí, del cacique Atuey, que era como el cacique Guaycaipuro aquí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces cuando él lo fueron a quemar en Loguero, porque a Atuey lo quemaron en Loguero, creo que a Guaycaipuro lo descuartizaron, sí, ¿no? Y entonces llegó el misionero y le dice que se bautizara. Y entonces Atuey y creo que Guaycaipuro también dijeron lo mismo. ¿Y para qué me bautizaran ahí? Bueno, para que vayan para el cielo ahora después que se muera. Y ellos dijeron, ¿y esta gente también va a ir para el cielo? Sí, ellos son católicos, creo que van para el cielo. Y dice, entonces no me bautice, yo no quiero ir para el cielo. Y esa gente va para el cielo y me están haciendo esto, imagínate esto. Eso fue un escándalo. Sí. Por eso nosotros tenemos que volver otra vez a la identificación, a la refundación y a un evangelio, a una acción profética liberadora que presente al evangelio como es y no a los intereses de ningún imperio, se llame norteamericano, se llame español o se llame romano o como se quiera llamar. Qué vergonzoso es ver esos documentales donde se evidencia la masacre de esos originarios y cómo es el maltrato, ese desprecio. En estos días hubo... voy a relacionarlo, aunque está un poco distante, pero hubo un encuentro de las mises, ¿no? Uh-huh. Casualmente lo vi porque una persona que está cerca colocó el televisor y en ese momento estaban unos niñitos cantando, muy bonitos, qué bello, cantando en su idioma autóctono. Entonces, pero me pareció tan desagradable
cómo la chica, la Miss Universo, se acercó y entonces, claro, muy bella, lo abrazó y esto, pero la expresión es hacer eso que nos Es de enseñan burla. de que los indios Como los salvajes. son los salvajes, y entonces lo que saben es puro Como dice ahí la frase de Veredicto, que aquí la colonización de América vino a enriquecer la cultura. ¿Qué enriquecer lo que viene? Sí, entonces un desprecio falta de todavía. respetar. Entonces, qué triste ver que personas que están de alguna manera haciendo imagen de nuestro pueblo, entonces todavía no tienen conciencia de lo que son esos pueblos originarios, de la riqueza de esos pueblos originarios. Es que ni siquiera el gesto es un gesto de que podía decirse que es propio de aquí, sino que es algo de la cultura norteamericana que trajeron en las películas. Entonces, esa falta de identidad con lo que somos en realidad, descendiente de esos autóctonos, de esos auténticos dueños de nuestra patria, porque nosotros, gracias a Dios, bueno, estamos ligados, estamos fortalecidos en esa, ¿cómo podría decir?, en esa unidad de sangre, ¿verdad? Para decirlo de una manera. Pero más allá de todo eso, esa ideología que tienen de la cultura, de amar a esa Pachamama, de ese cultivo, de esa solidaridad entre ellos mismos, nosotros lo hemos perdido porque adoptamos o nos impusieron una cultura que no es nuestra y que está el sálvese quien pueda, el capitalismo, si yo tengo más, valgo más que tú. En cambio, esos valores que están allí en lo más profundo, que es la solidaridad, vamos a cazar, vamos a repartir, vamos a cultivar, eso está allí, el conunco, todos esos valores que son de nuestro pueblo y que nosotros lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque se transgredió nuestra cultura, fuimos maltratados, nuestras mujeres fueron violadas, los hombres fueron esclavizados. Eso es triste, eso es muy triste, eso es terrible. Por eso, gracias a Dios, me acuerdo cuando estaba que veía los 3 barquitos, y ¡ay, qué bonito! La Pinta, la Niña de Santa María, fueron los barquitos que Qué terrible. traía. Y entonces, bueno, uno inocente. ¿Por qué? Porque los libros... Sí, los libros lo decían. Los libros decían, en un momento un libro decía... Nos trajeron la civilización. Claro, más bien nosotros no somos... Llegamos a ser gente porque llegó los de afuera a levantar nuestra dignidad de gente. Entonces, fíjate que cómo ha influido eso en nuestra cultura, porque todavía en lo más profundo dice, no, es que para ser alguien hay que ser como aquel. Sí. Y resulta que ya nosotros... Lo bueno es lo que viene de fuera, no lo que claro, y nuestros valores, ¿dónde están? Entonces, y para cerrar, fíjate que después se dijo que era un encuentro de culturas. Se llama, entonces se evoluciona, ahora es encuentro de culturas. ¿Por qué? Porque no voy a reconocer la situación. Bueno, gracias a Dios que por fin se está empezando a reconocer que es una resistencia indígena, fue un pueblo que fue masacrado, que estuvo allí parado de pie para poder sobrevivir. Una guerra, totalmente una guerra. Cuando Colón llegó a América, supuestamente descubriendo, el presidente Chávez fue muy, muy sabio cuando dijo que cuando el Santo Ángel le cambió el nombre de Santo Ángel por Churumerú, porque ese era un salto que conocía, una caída que conocían los indígenas, eso se llamaba Churumerú. Era su nombre. Llegó un hombre llamado Ángel, no recuerdo el apellido, entonces le puso el nombre él porque él lo descubrió. Entonces, bien importante cuando el presidente decía, es como decir, bueno, yo descubrí la luna o descubrí el sol, porque la luna y el sol siempre han estado ahí. Llegaste tarde. Exacto. Entonces, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya otros australianos habían llegado a nuestras costas y ya habían papeles, lo que fue un gran navegante, pero bueno, él fue la oportunidad para llegar a buscar riqueza, precisamente lo que siguen haciendo los imperios. El representante del imperio español. Exactamente. Sí, representante de aquel imperio y que aquel que le dio la oportunidad, porque se dice que era portugués, se dice que era italiano, se dice que era... Bueno, no importa de dónde sea. Ese hombre fue un oportunista que llegó a nuestro país, trajo cualquier cantidad de tropas, delincuentes, gente que estaba en las cárceles, precisamente porque ellos lo que venían era a saquear. Pero siempre, en aquella parte, como quien dice, metiendo un poquito la pata,
llegaban aquellos representantes de la alta jerarquía eclesiástica, aunque como tú lo dijiste, Bartolomé de las Casas fue un defensor de los derechos de los indígenas, habían otros que en realidad querían imponer los ídolos que todavía se siguen adorando en nuestra América. Así es. Y entonces, precisamente, en vez de ellos aprender de los indígenas, ¿a quiénes adoraban los indígenas precisamente? Ellos te adoraban precisamente al sol, a la luna, a la naturaleza. Creación. Te adoraban al Dios vivo, porque nosotros vemos en la naturaleza, cuando vemos en la naturaleza, nosotros podemos ver a Dios vivo en la naturaleza. Pero entonces ellos venían y nos imponían aquellas vírgenes vestidas, si no la adora, te mata. O sea, cuando Saulo de Tarso, precisamente el apóstol Pablo, él era perseguidor de judíos, era, bueno, el general que masacraba a todos aquellos pueblos, logró descubrir a Dios. Bueno, ese hombre tuvo una conversión que se pasó de Saulo de Tarso al apóstol Pablo a un gran evangelizador en la iglesia romana. Pero por un lado salió hermano y llegaron cualquier cantidad, por un lado salió Saulo de Tarso y llegaron cualquier cantidad de generales a imponer precisamente lo que todavía no hemos podido desarraigar de nuestras iglesias. Y bueno, nos acusamos de nuestra iglesia católica porque no le terminamos a decir a la persona que esas imágenes solamente son símbolos que nos recuerdan la vida de María, la vida de San Mateo, la vida de cualquiera de los santos. Ese santo que nos indican y nos los muestran en una imagen es precisamente como esta que estoy viendo al frente de mí, la imagen del Che Guevara. Ese no es el Che Guevara, esa es una imagen del Che Guevara. O la otra que estoy viendo por el otro lado, una foto del comandante Chávez. Esa es la foto, eso no es él. Y entonces nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia entre los símbolos y verdaderamente quién es Dios. Porque mientras la iglesia no le informe a las comunidades, al pueblo total, que no deben estar adorando eso, lo que realmente ellos saben que son símbolos, entonces vamos a seguir cayendo en el dogma y vamos a seguirle diciendo, los muchachitos siguen aprendiendo, como decís tú, Rosa Mireya, oye, porque nos enseñaron de pequeño, ay, qué bonito, allá viene la Pinta y la Niña y la Santa María, entonces la gente va a seguir diciendo, ay, qué bonito, allá viene la Virgen. Yo cuando veo esas procesiones gigantescas de miles y miles y miles de personas, llámese la Divina Pastora, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, amigo mío, Johnny Oropesa se retira de ese lado, yo para allá no voy. Pero fíjate, Johnny, que es muy importante retomar aquello que decíamos en la primera parte del programa con el asunto de la santería. Esto vamos a tener un programa especial. Sí. Yo creo que va a tener un programa especial porque ya estamos ya al final del programa, pero les prometemos hacer un programa especial. Pero yo quiero decir algo que es importante, ¿no? Yo hablé una vez con un babalao en La Habana, precisamente, por un babalao originario de la religión Lucumí de allá de África. Y él me decía, eso de la santería, ellos toman nuestros dioses y toman las imágenes de la iglesia católica de ustedes y han hecho una religión, un sincretismo religioso. Han inventado una religión poniendo los dioses. Entonces aplicaron los dioses africanos a las imágenes nuestras. Correcto. ¿Y qué pasa? Que nosotros fuimos los culpables, volvemos otra vez al tema inicial de esta segunda parte, porque no supimos predicarle a esos hermanos, no solamente los indígenas, sino también los negros esclavos que fueron traídos, bueno, por tribus completas. A Cuba llegó una tribu completa de los Lucumí, con sacerdote y con brujo y con todo el mundo. Como lo hizo Pablo, que dijo, ese que ustedes tienen allí, que están adorando, que no saben quién es, ese es el Dios vivo. Dios desconocido. Pero ¿qué pasa? Que la imagen que nosotros dábamos, la conversión a la iglesia católica, es que ellos aceptaron esas imágenes y no nos damos cuenta que metían al ídolo debajo de la imagen y simplemente para que no los mataran, porque para poder salvar la vida. Ya están convertidos, porque están, en vez de adorando a su Dios, están adorando a nuestras imágenes, el santo tal, de la Virgen tal o lo que sea. Yo creo que esto es grave y nosotros, en vez de estar ahora acusando a los santeros y estar denigrando de ellos, porque nosotros nunca hemos rechazado a las personas que practican esta religión. Nosotros lo que rechazamos es la desviación, que no por culpa de ellos, sino por culpa nuestra,
nosotros le dimos una mala imagen, una mala visión a ellos. Pero nosotros tenemos que rechazar la oscuridad, no al que está en la oscuridad. El que está en la oscuridad, nosotros tenemos que darle la luz de Jesucristo para que salga de esa oscuridad, para que salga de esa confusión. Pero amamos a esas personas que son santeros o que son de otras religiones. Nosotros no despreciamos ni rechazamos a nadie, porque si no, no fuéramos cristianos. Esto es muy importante. Ya estamos en los últimos minutos del programa y yo quisiera dar alguna información que me parece pertinente en este momento y en este día, ¿no? Va a haber una reunión que vamos a comentar a final del mes de los movimientos sociales con el Papa. Primera vez que en la historia un Papa llama a líderes de movimientos sociales del mundo para escuchar. 3 días va a estar con ellos escuchando la realidad de los pobres y de la gente que pasa hambre y necesidad. Eso nunca había pasado. Claro. Bueno, oremos porque eso sea un éxito, ya lo tendremos tiempo para comentar, ¿no? Y también el sínodo que está realizándose en este momento con los divorciados y vueltos a casar, sínodo de la familia. Una vez que termine ese sínodo, que es la semana que viene, tenemos que tener otro programa especial para ver cuáles son los resultados de eso. Hay mucha injusticia dentro de nuestra Iglesia Católica, donde personas han sido excomulgados simplemente porque han fracasado en su primer matrimonio y se han unido con un hombre o con una mujer honesta y son felices. Eso es una injusticia espantosa que se está tratando precisamente en el sínodo en Roma, y de eso vamos a hablar cuando salgan las resoluciones. Eso también es importante, que Dios bendiga a nuestro hermano Francisco para que siga esta reforma a fondo de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia tiene que cambiar y ser no la iglesia del imperio, sino la iglesia que Jesucristo fundó para la gloria de su Padre. Amén. Amén. Y por último, mañana 12 de octubre, vamos a lanzar la misión permanente en 6 zonas de nuestra parroquia. La Gran Parada, la zona de Santa Fe y los Picapiedras, va a haber también en Telares, allá en San Pablito el 7 de septiembre, UD7, UD9, la parte alta de la Montañita y Reni Otolina en la UD9. Son 6 zonas misioneras donde los equipos misioneros que se van a organizar el mañana domingo vamos a salir a evangelizar. También tendremos que invitar a algunos de esos misioneros para que nos den experiencia, pero llevando el evangelio de verdad, genuino, no el evangelio de ningún imperio adulterado, como lamentablemente estamos pagando las consecuencias después de más de 500 años. Sí. Bueno, ya llegamos. Dándole gracias a Dios por este momento, que tenemos la oportunidad de discernir y de alguna manera en llevar ese desagravio a nuestros pueblos. Entonces el Señor nos sigue iluminando para poder transmitir a aquellas personas que están todavía en tiniebla. ¿Por qué? Porque son muchos años de esclavitud y nosotros estamos llamados a invitarlos al banquete del Señor. Amén. Bueno, le damos gracias a Manuel Maldonado y a Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao, a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras y en la coordinación y en la dirección de TV Caricuao, y que ellos han montado el programa en YouTube. Le damos gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando, a los que nos están viendo por TV Caricuao, a los que nos están viendo por YouTube, que nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo para seguir desglosando y llenándonos de ese Espíritu Santo para podérselo transmitir a todos. Por eso le damos gracias al Espíritu Santo, sobre todo productor de este programa, por tomarnos como instrumento para poder llegar a ustedes. Bueno, a seguir, comenzamos un fin de semana. Espero que nos puedan escuchar la semana que viene, Pablo, para la bendición final. Bueno, que el Señor, Dios vivo, amén, Padre del indio, del negro y del blanco, nos bendiga y nos mantenga unidos para que se acaben todas las discriminaciones raciales, sociales y sexuales que hay todavía en la humanidad, y que ese Dios de Jesús nos bendiga e ilumine el camino por lo que debemos de seguir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigan con la programación de Radio Macarao, TV Caricuao y por YouTube y las redes sociales. Que Dios les bendiga y nos vemos y nos oímos la próxima semana. Amén. Y la opresión es una iglesia bendita.